Sí, pero- Hola, espero que se encuentren bien. Sean ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, en este tema que es el devocional de miércoles. Y como ya es recurrente, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Señor eterno, te exaltamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Agradecemos todas las bondades que nos has dado en Cristo mediante la fe en Él, Señor, y queremos pedirte que en este tiempo tú nos dirijas con tu espíritu y tu palabra para que podamos comprender, Señor, que no pudimos habernos acercado a ti, haber puesto una fe para vida eterna, Señor, si tú no hubieras hecho la obra milagrosa de nuestro nuevo nacimiento, tal como tu palabra lo dicta, Señor. Y esto es lo que queremos confirmar el día de hoy con nuestros hermanos, familiares y amigos. Así que ponemos este tiempo en tus manos y alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues el domingo, hermanos, estuvimos hablando en la predicación a la congregación sobre el tema de la regeneración y vimos sus puntos, todos los puntos bíblicos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y todo lo que implicaba. Pero hoy, hermanos, quiero profundizar un poquito más en esta parte de lo que es el nacer de nuevo, le llamamos el nuevo nacimiento o la regeneración. Y por supuesto, quien mejor nos puede enseñar esta parte es el Señor Jesucristo y vamos a ver qué dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 22. Así que ustedes nos quieren acompañar, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 21, perdón, es Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Ya que lo tenemos, hermanos, leemos juntos el texto y dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace la malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. En este texto, hermanos, podemos encontrar esto que es algo muy famoso y es el diálogo o el encuentro de Jesús con Nicodemo, un fariseo, un doctor de la ley, como dice la Escritura. Este fariseo, hermanos, de alguna manera observaba la enseñanza y las obras de Jesús y intuía que él podría ser el Mesías enviado de Dios. Y él, por las obras de Jesús y su enseñanza, le pregunta entonces al Señor Jesucristo en ese momento que parece que fue un momento secreto, solamente Jesús y Nicodemo.
Y él le dice, Nicodemo le dice al Señor que él venía de Dios y ahí es donde el Señor Jesucristo le empieza a enseñar esta verdad, esta gran verdad, hermanos, que es que nadie puede venir a Dios, nadie puede, hermanos, decir que tiene fe en Dios o en Cristo, nadie puede hacerlo si no es regenerado. Y la regeneración, hermanos, es una obra de Dios, no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Vamos a ver entonces, hermanos, que solamente quien ha nacido espiritualmente tiene la vida eterna. Si no ha nacido espiritualmente, si no, no tiene entonces la vida eterna. El hombre, hermanos, espiritual es aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo mediante su fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo en el versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios. Así que, hermanos, un punto importante que tenemos que observar aquí es que ningún hombre per se puede decir que en él nació, en su corazón nació venir a Dios, sino que el venir a Dios es algo incluso, hermanos, que Dios por su gracia da al hombre. El hombre para poder poner su fe en Cristo, primero, hermanos, tiene que ser regenerado, tiene que ser nacido de nuevo. Algunos piensan, hermanos, en este punto que si una persona pone su fe en Cristo, luego entonces de que esta persona pone su fe en Cristo, ya nace de nuevo, pero no vemos que así enseña el Señor Jesucristo. La realidad es que para que alguien pueda poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, primero tendría que haber ya tenido un corazón que haya sido regenerado por la obra de Dios. La creencia en los milagros y señales no es el Evangelio, hermanos. No es la manera de venir a Dios. No es porque Dios nos haga un favor o un milagro, hermanos, o el que atienda nuestras necesidades por el cual nosotros creemos o pensemos que hemos nacido de nuevo y por eso ponemos nuestra fe en Cristo. No son las motivaciones y no son las modas por las cuales nosotros podemos expresar fe en el Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hace, hermanos, una exposición grandiosa sobre lo que es la fe. Y el tema del libro de Romanos precisamente es la salvación mediante la fe. Les quiero leer como dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo escribe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, podemos observar que la creencia en milagros, señales o en favores de Dios no es poner la fe genuina en Cristo. Para que una persona entonces, hermanos, pueda llegar a la salvación o poner su fe en Cristo, necesita la obra milagrosa y regeneradora del Espíritu Santo en su vida. La ortodoxia religiosa no es, hermanos, necesariamente el Evangelio. Así que vamos a observar, hermanos, cómo es esta disertación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Dice, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde viene y de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y luego dice, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto te digo que los que sabemos, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Y si os dijere las celestiales, fíjense, el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, tú no vas a poder poner tu fe en mí si primero Dios no te ha dado por medio del Espíritu esa capacidad para creer. Algo interesante, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo, de una manera similar, está explicando que solamente aquellos en los cuales Dios, su Espíritu, está obrando para salvación, es porque ya el Espíritu Santo les ha dado esa capacidad de poder poner su fe en Él como único y suficiente Salvador. Por ejemplo,
Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos has concedido, al cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, punto importante otra vez, seguimos marcando. Cuando nosotros hablamos sobre esta parte en el cual, hermanos, el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, tú no puedes aplicar fe salvadora, fe verdadera, si antes Dios no ha obrado en ti para que hayas nacido espiritualmente. Entonces, seguimos confirmando, hermanos, que solo por la obra regeneradora del Espíritu Santo, efectuada anteriormente a la fe, es que el hombre puede ser salvo, es decir, solamente aquel que ha nacido de nuevo por esa obra de Dios en su vida y en su corazón, hermanos, puede poner la fe que salva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un punto importante, de ahí que volvemos a recalcar que la creencia en milagros, en señales, no es el Evangelio. La ortodoxia religiosa, hermanos, nuestros ritos religiosos no son, hermanos, el Evangelio. Solo quien pone su fe en la obra redentora de Jesucristo es nacido o nacida de nuevo, ¿sí? Y esto es un punto importante. Ahora vamos al versículo 13 al 15 de aquí de Juan 3. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, primero el Señor Jesucristo le llevó la situación a Nicodemo en pasos. Primero, punto número uno, nadie puede tener fe si es que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Se necesita nacer de nuevo. No dice en qué momento es, pero sí se sabe que aquella persona que ha sido regenerada, que ha experimentado ya, está experimentando la regeneración en el Espíritu, puede ya poner su fe en el Señor Jesucristo porque le capacita. ¿Ok? Y pero el punto número dos, ya entra en la situación, hermanos, en que en el punto, bueno, primero es regenerado, luego pone su fe, hermanos, y aquí, hermanos, que la salvación se efectúa cuando esta persona acepta o declara a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es un punto importante para seguir marcando estos pasos, hermanos, y confirmar que es solo por la obra de la redentora del Espíritu Santo, la regeneradora del Espíritu Santo. Ahora voy a leerles Tito, capítulo 2. Y aquí es un poquito más específico en este tema. Tito capítulo 3, versículo 4. Desde el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, aquí este texto habla algo importante. Les voy a leer, hermanos, de versículos 4 y 5, que es como la clave en este texto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando primero se efectúa la regeneración o la renovación en el Espíritu Santo, y de ahí es que el hombre es capaz de poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso, hermanos, es que la ortodoxia religiosa, los ritos religiosos, se creen en milagros y favores y señales que Dios pueda hacer en la persona o en el ser humano, no es lo que salva según las Escrituras, sino la obra redentora y regeneradora del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es esto entonces, hermanos? Como hablábamos nosotros el domingo, ¿qué es esto de la regeneración? Es como nacer de nuevo, también le llamamos nosotros así, pero regeneración es que Dios, hermanos, trabaja en el corazón del hombre, en el interior del hombre, hermanos, para capacitarlo y hacer de un corazón de piedra un corazón, hermanos, que sea sensible para que entienda sus pecados, encuentre el arrepentimiento y al hablarle del Evangelio de Cristo, esta persona pueda
poner sí o sí efectivamente su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Son puntos importantes que vemos en las Escrituras. Así que ha sido tan grande el amor para con los hombres, hermanos, en que en su justicia se manifiesta la fe en su Hijo eterno. Fíjense, regresamos a Juan y luego sigue diciendo ya el Señor Jesucristo en el versículo 16 en adelante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí, hermanos, en este versículo me voy a parar. Muchos utilizan, porque de tal manera amó Dios al mundo, este texto de Juan 3:16, para hablar de por quiénes murió Cristo. Entonces, Cristo murió por todo el mundo, hermanos. El texto de Juan 3:16 no habla, su tema no es de por quién murió Cristo, sino para qué murió Cristo, hermanos. Ese es un punto importante, no es por quiénes, sino para qué. Y aquí Dios, hermanos, está mostrando en su palabra que Dios amó a este mundo caído de tal manera que entregó a su Hijo. Y observen cómo hace el cambio para que todo aquel, o sea, entonces no, Cristo no es que murió salvando a todo el mundo, sino que murió para que todo aquel que ponga su fe en Él sea salvo. Entonces, aquí hay una restricción. Aunque Cristo murió porque Dios amó al mundo dentro de su pecado y entregó a su Hijo, efectivamente la salvación solamente va a ser para aquella persona que acepta o cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. El texto es muy claro. Ahora, ¿por qué dice el texto que de tal manera amó Dios al mundo? Porque Jesús era judío, los discípulos eran judíos. La vida terrenal, hermanos, del Señor Jesucristo, es decir, cuando Cristo se encarnó, fue en Israel, no fue en otra situación su ministerio terrenal. Él murió en Jerusalén, a las afueras de la ciudad. Entonces, todo su auditorio del Señor Jesucristo, hermanos, eran judíos. Cuando el apóstol Juan escribe, hermanos, que el apóstol Juan escribe que Cristo murió, hermanos, y no solamente para los judíos, sino para todo ser humano, es lo que quiere decir el texto en Juan 3:16, que Dios amó al mundo, es decir, Dios no amó solamente a los judíos o a los israelitas como para que solamente ellos fueran salvos, sino que Dios amó a todo ser humano, de tal manera que lo amó entregando a su Hijo, pero la salvación es eficaz solamente para todo aquel que cree. Entonces aquí ya vamos reduciendo este punto, hermanos. Entonces, Juan 3:16 no dice por quiénes murió Cristo, sino que Juan 3:16 habla del amor de Dios para el mundo caído, porque Cristo no murió solo por los judíos, sino que Cristo murió por todo ser humano que entienda y se considere que es pecador y que el único medio de salvación es Cristo. Este es un punto que queríamos aclarar, ¿ok? Entonces, ahora, seguimos ya para avanzar y terminar. De los versículos 17 al 21 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y acuérdense, aquí el mundo es que Dios ama a este mundo que aún siendo pecador, Dios envía a su Hijo para redimirlo, ¿ok? Dice, el que no cree, observen cómo hace el cambio, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, aquí hay un proceso y lo vamos a decir así, hermanos, a bosquejarlo de esta manera. Principalmente, hermanos, es que nadie puede poner per se o por sí solo la fe en Cristo si no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo. Y esa es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Solamente dice que primero el Espíritu Santo obra en el corazón para regenerarlos, para un corazón que nace espiritualmente de nuevo. Después, entonces, cuando esta persona recibe el Evangelio de Cristo, ya está capacitada o capacitado para poder poner su fe en Cristo. Entonces, punto número uno es regenerada. Después, punto número dos, está capacitado para poner su fe en Cristo. Pero punto número tres, aunque la fe, hermanos, es un don de Dios, como dice la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios. Nadie puede glorificarse o jactarse de que gracias a que yo puse mi fe en Cristo soy salvo. No, la fe aún, hermanos, es un don de Dios y lo podemos confirmar
Como bien sabemos en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, la fe es un don de Dios también, no viene de nosotros. Entonces voy a recapitular este punto. Hay que nacer de nuevo. El Espíritu Santo hace una obra regeneradora en la persona para que, punto número dos, esta persona entonces esté capacitado o capacitada para poner su fe en Cristo en el Evangelio. Su obra redentora, muerte y resurrección. Punto número tres, como esta persona ya está capacitada porque ha sido regenerada, entonces esta persona tiene la responsabilidad de aceptar que es pecador o pecadora, que su pecado le separa de Dios y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador por su obra redentora. ¿Ok? Primero Dios empieza a obrar en ese corazón para regenerarlo. Esa regeneración capacita a esa persona para que ponga su fe en Cristo, pero esta persona tiene la responsabilidad de reconocer su pecado y aceptar o recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es un punto interesante, ¿ok? Entonces, ha sido tan grande el amor de Dios para con nosotros los hombres, los pecadores, que su justicia se ha manifestado, ha sido expresa mediante la obra redentora en Jesucristo y es aplicable para todo aquel que cree. Eso es lo que estamos diciendo. Ese es el amor de Dios, que a pesar de nuestros pecados, dice Romanos 5:8, que, no, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el hombre está caído, el hombre está condenado por su pecado, Dios lo amó a pesar de su pecado y aún con esto envía a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que ponga su fe en Él efectivamente, entonces experimente la salvación, porque ya estaba experimentando la regeneración. Entonces vuelvo a terminar, hermanos, esto es algo que enseñó el Señor Jesucristo y muy claro. El Espíritu Santo obra para regenerar. Ya que está regenerando o ya que regeneró, entonces esa persona está capacitada para mirar a Cristo como Salvador. Pero esta persona, punto número tres, tiene que reconocer su pecado, arrepentirse y aceptar a Cristo como aquel que murió por sus pecados, el que limpió de sus pecados y que en su resurrección le dio salvación y vida eterna. Tres puntos importantes que nosotros debemos entender y reconocer. Así que solos los hombres que aman el pecado rechazan la luz de Jesucristo. ¿Por qué un hombre o una mujer cuando le hablan de Cristo rechazan a Cristo como Salvador? Porque no ha experimentado, no está experimentando la obra de regeneración, hermanos. Solamente una persona cuando le hablan de Cristo, puesto que Dios ya está obrando en regeneración, hermanos, puede aceptar a Cristo. Esa es la respuesta. Pero, ¿por qué lo rechazan? El punto número tres es porque esta persona más su pecado y este mundo terrenal que la propia justicia de Dios y el amor que Dios le entregó mediante la obra de Cristo. Así que hermanos, esto era algo que quería compartir con ustedes, como dejarlo un poco más claro. El domingo lo hablamos de manera corrida y otros puntos, hermanos, pero aquí está bien clarito esta parte. Dios va regenerando por el Espíritu, Dios regenera por el Espíritu. Esta persona, la persona entonces queda capacitada para que ya pueda creer en el Señor. Y entonces esta persona tiene la responsabilidad de creer en el Señor. Porque una persona rechaza a Cristo porque no está experimentando la obra regeneradora, de ahí que no está capacitada por poner su fe en Cristo. Luego entonces, por consecuencia, no va a aceptar su pecado. Eso es lo que sucede entonces con el ser humano. ¿Ok? Pues bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a terminar con una oración. Señor eterno, gracias por tu palabra donde es claramente que todo lo que es la fe, la salvación, la vida eterna, todos los puntos, Señor, de la redención, vienen de ti. Nada viene de nosotros y solamente es por tu gracia, lo cual agradecemos porque por gracia nos salvaste y porque nos has regenerado en Cristo y porque nos has dado la fe que salva y nos has capacitado para que reconociendo a Jesús como el Salvador, entonces adquiramos tus promesas, la salvación y la vida eterna que solamente aplica para todo aquel que cree, Señor. Pues gracias por tu bondad y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues espero que esto haya sido de ánimo y de edificación, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo y para los que son de Peniel, nos vemos el fin de semana, el domingo a las 11 de la mañana. Hasta pronto.